Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Círculo de Obrera, al Círculo Podemos Obrera, que nos haya invitado, que haya ofrecido también la oportunidad de que venga a España, rumbo a Madrid, que nos vamos a la Asamblea Ciudadana, si se puede. Ya me gustaría ir, ya, pero... Y bueno, en particular a Otón, que se va a poner un montón, pero es un pareado. A ver, Bajo de Llobregat, Abrera es una ciudad del Bajo de Llobregat, y para nosotros diría, el Bajo de Llobregat tiene un fondo importantísimo, porque somos conscientes de que dentro de España es uno de los núcleos más importantes del movimiento obrero históricamente, ¿no? Esa fue la famosa del Bajo de Llobregat que hubo en la época del franquismo, por ejemplo, ¿no? Pero ya en los años 20, en los años 30, era uno de los centros de lucha obrera más importantes de España, ¿no? En absoluto el más importante, ¿no? Pues bueno, es un honor, una gran satisfacción estar aquí. Además, también quería agradecer a los compañeros llegados de Oresa de Montserrat, que también van a hacer a esos compañeros que están ahí, y luego también a los compañeros llegados y compañeras llegadas de San Feliu de Llobregat. Bueno, yo voy a hablar sobre todo quería hablar de nuestro programa económico, el programa económico de Podemos. Porque bueno, es un retrato, un diagnóstico de la situación actual, una situación de enfermedad, este cuerpo social está enfermo, este organismo social está enfermo, hay que curarlo, ha pintado algunas posibles soluciones. Yo quería concretar un poquito más, ¿no? En términos más generales, abstractos, yo extender un poquito, o bastante, si es posible, a soluciones concretas. Veréis, somos conscientes de que lo que más preocupa a las personas que han confiado en Podemos son problemas como el desempleo, la precariedad laboral, en la cual incluimos tanto los salarios, la situación de baja salarial progresiva, como la creciente inestabilidad laboral de tantas y tantas personas asalariadas, ¿no? Los recortes en los servicios públicos, el que es más sangrante es el de la sanidad pública, desde luego. Problemas de vivienda, los problemas de vivienda. Y bueno, y luego, pues, sobre todas estas cosas hay que pensar también un poco en cómo nos organizamos. Probablemente al final de mi intervención haré referencia a cómo nos organizamos. Vamos a ver. ¿Por qué planteo estos problemas? En vez de escoger cualesquiera otros, que son muchas de las cuestiones que podríamos tratar. Veréis, una palabra clave, un principio clave de Podemos es la palabra empoderar. Es una palabra que es fundamental. Es un principio fundamental de Podemos. Empoderar. Empoderar viene justamente de lo que refiere Jeff, ¿no? de Estados Unidos, de las luchas por colectivos que han estado históricamente marginados, relegados social, económica, políticamente, relegados, incorporarlos a la comunidad. Incorporarlos a la comunidad, sobre todo en la toma de decisiones que les afectan, como personas o intereses que están afectados. El ejemplo de ese empoderamiento clásico es el de los afroamericanos o negros, ¿no? Así como también de las mujeres. Y luego ya también pues, el colectivo de los gays, lesbianas, transexuales, etc. ¿no? Se trata de darles voz en primer lugar, para empezar, darles voz, pero no solamente darles voz, hay que ir mucho más allá. Tienen que coparticipar en las decisiones que a todos afectan. De eso se trata. Bien, en el caso de Podemos, a quien habrá que empoderar en primer lugar es a aquellas personas que ya han votado a Podemos, que le han dado su confianza, por tanto, a Podemos. Y en este momento se están sumando, pues se está triplicando, incluso cuadruplicando la cantidad de personas que están confiando en Podemos. Por tanto, habrá que empoderar, en primer lugar, a esas personas. ¿Qué personas son? Pues lo que sabemos de las elecciones europeas es que aproximadamente una tercera parte de los podemistas, si me permitís que nos llamen así, podemistas, eran personas desempleadas. Son personas desempleadas. Otra tercera parte, aproximadamente, son personas en situación laboral precaria. Es decir, o bien inestabilidad laboral, o bien el salario a la baja, o ambas cosas, que es lo peor posible, ¿no? Y luego, otra tercera parte, aproximadamente, personas que están hartas de corrupción, aspiran a la entidad pública, aspiran a defender lo público, no ya porque les interesa aquel personaje que también les puede interesar, sino sobre todo porque creen en la dignidad humana. Sobre todo por eso. Defienden la integridad, defienden la cosa pública, la res pública, que decían los antiguos, ¿no? Por tanto, tenemos una alianza
en términos de, bueno, hasta ahora de competencia electoral, pero también se va viendo ya en los círculos, hay que apostar porque se vayan incorporando más en los círculos, en la línea de lo que destacaba Jeff. Una alianza entre clase obrera clásica, si queréis llamarle plebe, la plebe, y, muy importante también, clases medias, no solamente esas clases medias dignas a las que me refería hace un instante, sino clases medias que se sienten amenazadas o que se sienten que ya están sufriendo lo que se conoce por desclasamiento, descender de clase social, descender, ¿no? Las medias que sienten que están dejando de ser clases medias para proletarizarse, por decirlo así, si me permitís la expresión, ¿no? Bien, mira, nosotros en Podemos vamos a igualar la sociedad. Hay una creciente desigualdad económica, y en términos de estatus y de otras cosas, pero sobre todo lo más evidente es económico, es lo más fácil de medir, ¿no? Una creciente desigualdad. Pues nosotros vamos a igualar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De forma democrática, eficaz y eficiente. ¿Por qué digo esto así? Porque últimamente estamos recibiendo ya ataques bastante contundentes, no ya desde el Partido Conservador, el Partido Popular o con la Esencia de Unión, sino también incluso desde partidos que aspiran a ser partidos de centro, como son pues, Unión Progreso y Democracia y Ciudadanos de España, ¿no? Incluso partidos centristas dicen que nuestro programa, incluso partidos socialistas, les he escuchado o les he leído decir que las propuestas económicas de Podemos son inviables, llevarían este país a la ruina, crearían más desempleo, en fin, sería una catástrofe. Bien, por eso digo, vamos a hacerlo de forma eficaz y eficiente, y espero que en esta breve charla, espero que no se tome demasiado, resulte convincente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, lo vamos a hacer poniendo el capital a cumplir su función social. Me he traído la Constitución española del 78. Y tenemos aquí el artículo 33.2. Pero primero os leeré el brevísimo artículo 33.1. Dice así: se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Bueno, esto está en la Constitución, hay el derecho a la propiedad privada. Bueno, es lo que se pactó, lo que se consensuó hace más de 3 décadas, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice la Constitución, ¿vale? Pero el artículo 33.2 dice: la función social de estos derechos, es decir, de la propiedad privada y la herencia, delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. La función social, es decir, hay una función social de la propiedad. Todos sabemos que, bueno, que en este país es un país enormemente rico. No digo vosotros, yo, no es que nosotros personalmente seamos ricos, este país es muy rico. La cuestión está que esta enorme riqueza no está distribuida de un modo igualitario, está distribuida de una manera muy desigual, ¿no? En el caso de los Pujols reciente es un caso evidente de esa desigualdad, ¿verdad? Cuando nos hemos enterado de las fortunas que acumulaban en lugares como Andorra, como Suiza, Liechtenstein, no sé si también las cadenas están incluidas en el paquete o no, en fin, pero no, nosotros tres lo puedo decir con tranquilidad, perfecto. Y además, es que no he grabado un vídeo, ¿no? Lo puedo decir tranquilamente. Bien. Bueno, estamos en una sociedad rica, hay una tremenda acumulación de riquezas acumulada a lo largo de siglos, generaciones y generaciones, pero muy mal distribuida. Bien, vamos a hacer que esa riqueza, que seguirá siendo, porque no vamos a hacer aquí una revolución bolchevique, no vamos a eliminar la propiedad privada. Podemos no es el Partido Comunista. Podemos no es el Partido Comunista. Sin embargo, sí vamos a poner esa propiedad a cumplir, repito, su función social. Bien, mirad, os voy a hablar de ideas, va a ser una breve batería de ideas, bueno, no llega a 10 puntos, ¿no? 10 puntos que están basados sobre todo en los estudios del catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, Juan Torres, pero también de un círculo al que pertenezco, en Podemos, que es el Círculo Podemos Sindical. El Círculo Podemos Sindical, desde luego, quiere fomentar, y lo está haciendo, fomentar la implicación de los asalariados en organizaciones sindicales para que luchen por sus derechos, recuperar sus derechos, ¿no? Pero no solamente eso, también tiene un ánimo positivo de buscar alternativas económicas, de reflexión económica, no simplemente reivindicar los derechos, no, sino buscar alternativas, buscar nuevas formas de economía. Bien, entonces basándome en estas dos principales líneas de reflexión, os presento la siguiente batería de medidas. En primer lugar,
En primer lugar, combatir el gran fraude fiscal. Hace poco, Pablo Iglesias Turrión se encontró con el Sindicato de Técnicos de Hacienda. Existe también la asociación GESTA, que es de inspectores y subinspectores de Hacienda, o al menos inspectores de Hacienda. Bien, los inspectores de Hacienda, los subinspectores y las subinspectoras estarían encantados de que se les diera vía libre. A mí me consta que ha habido persecución contra inspectores, en diversas ocasiones, inspectores que perseguían a los plutócratas a los que se refería el profesor Bailey o Jeff, ¿no? Esos plutócratas que incumplen la ley en numerosas ocasiones. Los inspectores desearían que se les diera por lo menos permiso para hacerlo. Obviamente que no se les persiga por cumplir con su deber, ¿no? Bien. Por tanto, combatir el gran fraude fiscal. Lo que pedimos es que se cumpla la ley. Simplemente que todos cumplamos la ley, empezando por los más ricos. Existe el gran fraude fiscal, existe el pequeño fraude fiscal. Bueno, la prioridad no es el pequeño fraude fiscal, es el gran fraude fiscal, el gran fraude de los poderosos. Segundo punto, nivelar nuestros impuestos, sobre todo a las corporaciones y grandes fortunas, nivelarlo al estándar europeo. España es uno de los países donde se pagan menos impuestos en Europa. Y sobre todo las grandes fortunas y las corporaciones. Pues lo que tenemos es estar a la altura del promedio europeo. No ser uno de los países con mayor presión fiscal, simplemente estar en el promedio. Parece bastante sensato, parece bastante razonable, ¿no os parece? Nadie debería asustarse por exigir esto, ¿no? Por exigir esto. Nada de otros jueves. Resta la de Jones, que se nos para. Nada de otros jueves. Hacer cumplir la ley. Y hacerlo también con una progresividad fiscal, por tanto. Progresividad fiscal. Pagarán más los más ricos y pagarán menos, o no pagarán nada, o incluso recibirán dinero los que menos tienen y están portando en una situación de mayor vulnerabilidad. Por cierto, a colación de esto también otro aspecto, que es el de la deuda del Estado, que es en este momento porque el Estado en el sentido amplio de la palabra, ¿no? También las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, se han endeudado no ya hasta las cejas, sino muchísimo más allá. Nos han endeudado por lo menos para 2 generaciones. Durante 2 generaciones no podríamos pagar la deuda que tenemos. Pero esa deuda no es deuda pública. Es que nos han obligado, la troika, nos ha obligado a quedarnos con la deuda privada de los bancos sobre todo, ¿no? Es decir, estamos asumiendo los riesgos en el juego con la vida, porque para eso es un juego. Estamos ahora nosotros pagando los platos rotos de unos que han jugado con el dinero de los demás. Y encima tenemos que quedarnos su deuda. Bien, bueno, una parte de la deuda que en este momento hemos contraído como sociedad y como Estado, ¿no? Es ilegítima. Hay indicios de que es ilegítima. Va mucho más allá de lo que es aceptable legalmente, incluso con condiciones leoninas, ¿no? Por tanto, lo que se propone es algo que ya está realizado en un país que lo mencionaré, que es una auditoría de la deuda, una auditoría de la deuda ilegítima. Para pagar la deuda que sea legítima, la pagaremos. No vamos a ser unos morosos internacionales, la queremos pagar, pero no queremos pagar todo aquello que haya sido con trampas, con sobornos, con corrupción, o con unos tipos de interés completamente abusivos, fuera de mercado. En el mercado existen unos intereses, que son las reglas, digamos, legítimas del capitalismo, pero lo que supere esos intereses es ilegítimo. Bien, pues a eso nos vamos a enfrentar. Y un país que lo ha hecho ya es la República de Ecuador, con su presidente, ese gran presidente que es Rafael Correa, al cual en la parte final de mi exposición también me voy a referir. Bien, en tercer lugar, yendo ya, bueno, ¿por qué primero hablo de las finanzas públicas? ¿Por qué? Porque, bueno, hemos de financiar la batería de medidas que a continuación voy a mencionar. Bien, una de ellas y es el tercer punto, es el reparto del trabajo, porque el problema que más preocupa a los españoles, las españolas y sobre todo a las podemistas, las personas que están confiando en Podemos, es el del desempleo. Porque lo sufren en propias carnes, o porque tienen familiares o buenos amigos que los han sufrido, o simplemente porque son personas sensibles socialmente que miran a su alrededor y contemplan el sufrimiento. O a mí mismo me ha sucedido que hablo con compañeros de Podemos y me dicen, pues mira, al final de mes a veces apenas como, paso hambre porque primero van mis hijos. Y pagar la electricidad, pagar la calefacción, pagar el gas, pagar el teléfono y otros servicios fundamentales de la casa antes de que yo coma, ¿no? Es terrible eso, es terrible. Bien, pues por lo tanto,
¿cómo solucionamos lo del desempleo? Pues mirad, en primer lugar, reparto de trabajo. Hace muchos años que se propone. Hace más de 20 años que se viene proponiendo, y una manera de conseguirlo con reducción de la jornada laboral, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué reducir el trabajo? Pues mirad, por dos razones principalmente. En primer lugar, para aprovechar a nuestra gente, de todas las edades, de ambos sexos y todos los géneros que queráis, niveles de estudios y de todas las edades, para sacar provecho de todo el talento de nuestra gente. Nuestra gente tiene un talento tremendo. Los españoles se han formado muchísimo. A ver, unos se han formado por experiencia laboral y otros se han formado porque han estudiado. Y este país ha gastado un montón de dinero en pagar los estudios, porque sí, nosotros pagamos la matrícula, pagamos a lo mejor 1.000 euros, ¿verdad? Las tasas que están carísimas a los 1.000 euros. Pero el coste real de cada plaza universitaria es del orden de 10.000 euros anuales. Eso lo está pagando sobre todo la sociedad, ¿no? ¿Para qué hemos invertido tanto en estudios? ¿Solamente para sacar a los jóvenes del mercado de trabajo y decir que no tenemos tanto desempleo? Pues quizá por eso también, sobre todo en la época de Frente González, ¿no? Pero bueno, ya que nos hemos formado,